Mis hermanos, si pudiéramos, gracias al Señor, aquí está este verso que es como, digamos, el título, digamos, de este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo con los hermanos. Partir de este verso para introducirnos en algunas consideraciones que, digamos, meditando un poco en el Señor, quisiera que pudiéramos compartir. Amén. Vamos tal vez ahora como a iniciar un poco este recorrido, y si el Señor nos concede, en la siguiente oportunidad estaríamos un poco completando. Amén. Esto lo digo para que los hermanos sepan que vamos a estar ahí como, digamos, viendo un poco en dos partes, digamos así, estos versículos. Cuando leía el verso que el Señor puso en el corazón de los hermanos que pudiéramos compartir, como que muchas piezas, distintas piezas, intenciones, peticiones, digamos, pensamientos, incluso expectativas que había como en el corazón, en el mío propio, como que de cierta manera este versículo hizo que todo como que encajara. ¿Me hago entender? Como que siempre estamos buscando al Señor que Él nos ayude, nos deje ver el propósito que Él tiene detrás de todas las cosas, de cada momento, de cada viaje, de cada salida, de cada compartir. Y a veces, digamos que uno necesita como encontrar esa confirmación en el corazón, como ese sello, digamos, del Espíritu, y justamente fue el versículo que los hermanos nos compartían, que, digamos, como que logró poder engranar, como decía, toda esa, digamos, piezas distintas de sensaciones, emociones, pensamientos, oraciones que el Señor ponía en mi corazón. Amén. Y quería hacer como un especial énfasis. Sé que los hermanos van a estar tratando el verso e incluso aún más ampliamente también partes de la epístola desde muchas ópticas. Ya lo de la mañana fue muy precioso, y yo quería hacer, hermanos, un poquito como de zoom, decimos a veces. Dice así, ¿no? Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, esa es nuestra condición, y quería hacer un poco de énfasis en lo que sigue. Dice así: nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Quisiera poder enfocarnos un poquito en la segunda frase. Nos dio vida, ¿cierto? Sabemos que existía una condición previa en nosotros, pero ese nos dio vida, como sabemos, es la intención que el Señor tenía, ¿cierto? Aún desde antes que nosotros digamos, cayéramos en todos estos problemas en los que nos metimos en la primera frase, pero en la intención de Dios, lo que había en el corazón de Dios desde el principio era esta cortica porción: darnos vida. Nos dio vida, ¿sí? Nos dio vida. Y sabemos que ese fue el anhelo del Señor, y Él empieza a dibujarlo, a darlo de una manera muy explícita, incluso desde el principio, con muchas también, no solamente de manera explícita, sino también con muchas figuras. Allá desde el mismo huerto del Edén, ya el Señor empezaba como a mostrar ese árbol de la vida, ¿cierto? Que era aquel fruto que Dios quería del cual el hombre se alimentara, de esa vida que sabemos era su propia vida, su misma vida. Dios quería desde antes, como decíamos, incluso que hubiéramos pecado, como nos dice la primera parte del verso, era el propósito de Dios, darnos esa vida. Amén. Sabemos que esa vida es la vida de Dios, que viene de lo alto y que quiere llenar el corazón del ser humano, ¿cierto? Con esa preciosa vida eterna que Dios siempre ha tenido y disfrutado. Amén. Pero aunque Dios quiere, quería y sigue queriendo darnos esa vida, lo que nos dice la frase siguiente es como si Dios no solamente quisiera revelarnos ese propósito que Él tiene, que es darnos su vida, sino que además Dios lo hace de una cierta manera. ¿Cómo Dios nos va a dar esa vida? Esa vida que proviene de Él, es algo que Él tiene. La vida misma, la vida eterna solo proviene de Dios. La vida per se es algo que le pertenece solo a Dios.
Nadie tiene permiso de existir por sí mismo, al no ser que sea por permiso de Dios. De manera que si algo existe, si algo empieza a existir, de cierta manera es un permiso que Dios da para que eso que llamamos nosotros vida empiece, digámoslo así, a existir. Y meditaba yo un poco, ¿por qué si el Señor tiene ese propósito que además es tan excelente, tan perfecto, con una criatura que además existe por permiso, por solo permiso de Él, por solo poder de Él, ¿sí? ¿Qué va a hacer Dios para que el hombre pueda ser llenado de su vida? Dios en su poder hubiera podido haberlo hecho de la misma manera que le dio permiso, digamos, como de esa existencia, llamémoslo así, material. En ese mismo instante Dios hubiera podido llenar al ser humano de su propia vida. ¿No le parece a usted que podría haber sido así? Podría haber sido así. Dios hubiera podido hacer desde el mismo Adán y Eva de una vez con su vida dentro. Y si ese es el propósito de Dios y Él es Dios, pues nadie hubiera podido, digamos, impedir que hubiera sido de esa manera. Eso es lo que dice la primera parte, nos dio vida, ¿cierto? Ahora, esa vida, Él va a querer transmitirla o transferirla o enseñarla o participarla al ser humano de una manera, no de cualquier manera, de una manera específica. Y eso mismo, la manera como Dios nos va a dar su vida, es al mismo tiempo una revelación para nosotros. El ir descubriendo cómo Dios quiere que nosotros toquemos su vida, ya es un espectáculo para nosotros, es una maravilla. O sea, no solamente el saber lo que Dios quiere hacer, es preciosísimo al mismo tiempo saber y entender la manera como Él lo quiere hacer. Porque si Él, como digo yo, hubiera simplemente desde el primer instante habernos llenado de su vida, querría decir que la manera como no hubiera sido, digámoslo así, de tanta relevancia. El propósito es llenar al hombre de la vida eterna, por lo tanto el hombre va a tener vida eterna desde el mismo decreto de Dios. Pero Dios no lo quiso hacer así. Dios no quiso que el hombre se llenara de su vida, digámoslo así, de una manera milagrosa, sino que fuera todo un proceso, que fuera toda una manera, todo un misterio que se iba a ir revelando, ¿cierto? Y es un poco en lo que quisiéramos entrar entonces. ¿Cómo Dios dice que nos da vida? Dice de esta manera, juntamente con Cristo, ¿no? Y ahí empezamos a entender un poquito como esa misteriosa manera en la cual Dios va a hacer que el ser humano se llene de su vida. Amén, mis hermanos. ¿Cómo? Aquí nos dice ese resumen. Juntamente con Cristo. Dios no quiere que el ser humano conozca de la vida eterna que proviene de Dios, sino exclusivamente mediante este propósito o mediante este proceso, mediante esta forma. Juntamente con Cristo. Y aquí empieza un poco a ver como digamos, como esas primeras pinceladas de ese misterio de cómo Dios va a llenarnos de su vida. Miren, mis hermanos, la primera palabra que dice ahí ese verso en Efesios es juntamente, ¿sí? Dios quiere que la vida de Él pase al hombre mediante un proceso de comunión. Juntamente, ¿qué quiere decir? Es alguien que tiene proximidad. Estar junto es estar cerca. Estar junto es caminar, digámoslo así, de una manera cercana. Dios va a revelar su vida mediante esa comunión, ese juntamiento, ese ver la vida en el transcurso de la experiencia. De cierta manera, ¿no le parece a usted que la palabra vida en sí mismo contiene un poco eso? ¿Qué es la vida? La vida es algo que se vive
día a día. La vida es algo que se experimenta, la vida es algo que se va adquiriendo. Esa vida de Dios es algo que Dios quiere irle mostrando al hombre paso a paso, en la medida que vayamos viviendo día a día, según este versículo, juntamente o cercanamente o estrechamente con Cristo. Amén. Y utiliza este versículo. Para cuando Pablo escribe este versículo, ya han pasado muchas cosas para que Dios vaya desarrollando ese propósito que Él se ha puesto en su corazón, que es que el hombre sea lleno de su vida. Ya ha pasado gran parte, digámoslo así, de esa transferencia de la vida de Dios hacia el ser humano, hacia la humanidad, digámoslo así. Amén. Yo lo que quisiera es un poco ahora ver cómo, digamos, la palabra nos muestra un poco ese testimonio hasta llegar a este versículo. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué el apóstol Pablo, sí, puede llegar a comprender esto, a escribirlo y a, digámoslo así, a enviarlo a las iglesias, específicamente a Éfeso, ¿cierto? Donde ya nuestro hermano hablaba, digamos, cosas muy importantes de justamente de esta iglesia, de esta localidad en Éfeso, ¿cierto? Pero para que Pablo llegue a decir esto, este versículo, hermanos, no es una enseñanza, digámoslo así, académica o teórica. Esto ha sido algo que ha pasado en el corazón del apóstol Pablo, ¿sí? Y lo que él está escribiendo aquí es producto nuevamente justo de ese desarrollo que Dios ha venido desarrollando, por supuesto, en su propia vida y al mismo tiempo, digamos, distribuyéndolo a todos los demás. Miren, mis hermanos, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús usaba una parábola y Él decía que había un grano de trigo, ¿cierto? Un granito de trigo. Y Él decía así: si ese grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cierto? ¿Qué pasaba con ese grano? Que no iba a llevar fruto. ¿Sí recuerdan, mis hermanos? Si no cae y muere, no lleva fruto, ¿cierto? Pero si cae y muere, entonces, ¿qué va a suceder? Que ese granito va a reproducirse como fruto en muchos otros granos. Así que, ¿cuál era el fruto, digamos, de ese primer granito? Era que hubiese muchos más frutos, muchos más granos como él, ¿cierto? Si uno pudiera comparar las características de cada uno de los granos de trigo, digamos, en esa parábola del Señor Jesús, uno se va a dar cuenta que estructuralmente van a contener, digamos así, la misma expresión de la vida. Es casi imposible encontrar, digámoslo así, diferencias estructurales de un grano al otro grano, ¿cierto? Un grano muere, ¿cierto? Para que exista esa vida que le fue quitada, digámoslo así, a ese primer grano, ahora va y se reproduce en multitud de muchos y muchos y muchos y muchos granos, ¿sí? Así que esa vida se va transmitiendo de grano en grano, y la vida, digamos así, conservada consiste en reproducir ese mismo contenido, esa misma estructura que tenía ese grano inicial, reproducirla en todos los otros granos. Eso es lo que es el verdadero fruto. ¿Sí me hago entender? Imagínense que hubiésemos sembrado un granito de trigo y que al reproducirse no salieran más granitos de trigo iguales, sino que saliera otro, ¿cierto? Otro granito distinto, supongamos un frijol, ¿sí? Uno podría decir, pero ese no era el fruto que tenía que reproducir ese grano de trigo. El grano de trigo va a producir fruto, en esa parábola del Señor Jesús, siempre y cuando esa vida misma de ese primer grano ahora se vea reflejada en muchos, muchos y muchos y muchos otros granos. Amén. Es un poco lo que está diciendo aquí este versículo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué ha pasado para que Pablo llegue hasta aquí? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué Pablo puede decir esto con realidad? Vamos a delinear rápidamente la historia de lo que ha pasado aquí hasta el momento. Vamos al principio. Quisiera que los hermanos pudieran leer algunos versos. Yo sé que son muy conocidos, así que no se preocupe si no
tomemos demasiado tiempo para leerlos, sé que los hermanos los tienen bien frescos. El Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan. Capítulo 1, bien al principio del ministerio, digamos, del Señor Jesús, ¿no? Y si los hermanos tienen la versión de la Reina Valera de 1960, probablemente tengan en el versículo 35 un subtítulo que dice así: los primeros discípulos. Vamos a ver cómo comienza toda esta historia. Amén. Vamos a ver cómo es esa transferencia de la vida de Dios hacia los hombres. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista, primo, hermano en la carne del Señor Jesús. ¿Recuerdan, mis hermanos, cierto? Juan. Y dos de sus discípulos. Fíjese que la figura de discípulos, a veces nosotros pensamos como que ser discípulo es como decir así un alto grado de, digámoslo así, de relacionamiento con el Señor, ¿sí? Pero resulta que no. Discípulos no es el grado más avanzado, digámoslo así, de relacionamiento con el Señor. De hecho, antes que el Señor Jesús estuviera aquí que ejerciera su ministerio, ya había muchos discípulos. De hecho, pues ustedes se dan cuenta aquí, había incluso discípulos de Juan el Bautista. Y no solamente de Juan el Bautista, era una figura, digámoslo así, más o menos normal, académica, allá en Jerusalén, los maestros y sus discípulos, ¿sí? Y aquí están estos dos, algunos de estos, digamos, como decíamos, el mismo Juan el Bautista, son cercanos al Señor, dice. Y por esa razón, dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, porque Jesús era un hombre, digamos, normal, conocido por la familia, por las personas cercanas, etc. Y Juan, entonces dice, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y, mire, pasó algo acá. Siguieron a Jesús. Y es la primera vez en la tierra, y no solamente en la tierra, sino en la historia incluso, ¿cierto?, en donde va a empezar a suceder esto. ¿Qué? Que las personas van a empezar a seguir a Jesús. Amén. Pero vamos a ir un poco ahí, como entendiendo esta primera sesión. Entonces dice el versículo 38, dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, mismo como era algo que no era, hasta el momento no era lo normal, les dice así, ¿qué buscáis? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito, en qué andan, qué hay en el corazón, qué se proponen, ¿cierto? ¿En qué están? ¿Cuál es, digamos, su motivación, etcétera? Es una pregunta del Señor. ¿Qué buscáis? Que ve que a Él le empiezan a seguir. Y ellos entonces le dijeron así, Rabí, que traducido es maestro, ¿no? ¿Cuál era la referencia que ellos tenían hasta aquí, digamos, al menos de lo que nos narra explícitamente esta porción del Evangelio, acerca de Jesús? Lo que habían acabado de escuchar decir a su maestro, que era Juan el Bautista, acerca de él. Ese de allá, ese es el Cordero de Dios, ¿sí? No sé qué tanta realidad doctrinal o teológica, tipológica, interpretativa, histórica, podría tener esa referencia hacia los discípulos de Juan el Bautista, hacia el Señor Jesús. Recuerden que estas eran personas que estudiaban la Torá, o sea, no eran personas, digamos así, neófitas en cuanto a las Escrituras, ¿cierto? No sé si para ellos era inmediatamente esa referencia, podría ser, este es el Cordero del que hablaba la Pascua, ese que fue como una señal, ¿cierto?, para en la época de los israelitas en Egipto, sacrificarlo, derramar la sangre en las puertas para que la muerte no entrara sobre ellos, y por esa razón ellos tuvieron vida, digámoslo así,
la muerte no los pudo tocar y pudieron salir de Egipto. No sabemos qué tanta, vuelvo y digo, no podemos identificar tan nítidamente, al menos no lo logro yo, saber qué tanto entendimiento había detrás de esa frase que mencionó Juan el Bautista acerca del Señor Jesús. Pero por lo que vemos aquí y por más o menos el contexto que se deja ver, ¿cierto?, esa frase suscitó, digámoslo así, un cierto nivel de expectativa frente al Señor Jesús. Supongamos que hubieran tenido tan claro como hoy día nosotros lo hemos tenido, que ya hemos escuchado hermanos y con mucha revelación, Macintosh y todo esto, revelándonos un poco toda esa parte tipológica. El mismo Nuevo Testamento la revela acerca de todo lo que significaba el Cordero de Dios que había sido prometido para Israel. Era al mismo tiempo el Mesías, era al mismo tiempo el profeta, era al mismo tiempo el Hijo de Dios, era al mismo tiempo Dios mismo, ¿sí o no? Hoy nosotros tenemos la teología sistemática y podemos rápidamente estructurar toda esa línea, ¿cierto? Y seguro que hasta la inteligencia artificial hoy podemos pedirle que nos haga todo un trazado teológico y saca todas las conexiones de por qué todo lo que había detrás de esta sencilla frase para señalar a Jesús de una manera especial, ¿cierto? Pero la otra suposición que puede también ser es que más bien el nivel de entendimiento era muy bajito, ¿sí? ¿De qué está hablando Juan? ¿Qué cordero? Nosotros sabemos algo del cordero de la Pascua, pero no alcanzamos a hacer como una liga. ¿Cómo que este hombre va a ser un cordero? No lo sabemos. Al final, en alguna porción de entendimiento, ¿cierto?, de que ellos pudieran llegar a tener, lo cierto es que generó una expectativa frente a este hombre, que es Jesús, ¿sí?, para ellos. Ese es el Cordero de Dios. Bueno, entonces ellos se acercan y le ven, según lo que explícitamente podemos leer hasta aquí, hasta ahora, en esa línea: maestro, este es un maestro, ¿sí? Y ciertamente, claro, el Señor, obviamente que seguro en las sinagogas tenía una cierta referenciación, digamos, de lo que Él así enseñaba. Tenemos muchas señales de esto en Lucas, ¿sí? Pero, ¿qué había sido hasta aquí, hasta este momento, la vida del Señor Jesús, hermanos? ¿Qué era la vida del Señor Jesús? Miren, nosotros sabemos que Él es el Cristo, ¿cierto? Incluso si lo vemos aquí desde el mismo versículo de Efesios. Nosotros sabemos que Él es el Cristo. Nosotros hoy sabemos la obra que Él venía a hacer. Nosotros hoy sabemos todo lo que nítida o parcialmente estaba detrás de esta definición, el Cordero de Dios. Nosotros sabemos todo lo que hay detrás del Señor Jesús, ahí hasta ese mismo momento. Y me llama mucho la atención, primera parte de todo esto, cómo empieza, digamos, como a desarrollar un poco lo que veníamos tratando acerca de la vida. Él viene aquí, a la tierra. Él sabe lo que Él viene a hacer. Él sabe quién es Él. Jesús sabe quién es Él. Él sabe que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre. Él sabe que Él es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado para pasarnos de nuestra muerte de pecados a la vida eterna de Él. Él sabe ese gran ministerio, esa gran encomienda que tiene de su Padre, ¿sí? Él viene a pasar a la humanidad de la muerte a la vida, a librarnos del pecado y todo eso. Y de hecho Él sabe que tiene apenas una porción de tiempo para hacer lo que el Padre le ha encomendado que hiciera, ¿sí? Y de esa porción de tiempo que el Padre le da para que haga esta gran obra que Él le ha encargado, Él toma de sus 33 años, más o menos, casi exactos, que vive el Señor Jesús aquí en la tierra, en este ministerio, en este ministerio terrenal del Señor. De los 33 años, Él toma 30 años para hacer una obra de puertas de su casa hacia adentro, ¿sí? Mire la encomienda que el Señor tenía, llegar a darnos esa vida. ¿Quién, digamos, podría tener una inmediatez o una presión tan alta para hacer tantas cosas a nivel, digámoslo así, procedimental, religiosa, teológica, como queramos llamarlo? No necesariamente eso implique cosas negativas en sí. Él tiene una gran obra que hacer de parte de su Padre.
el hombre perfecto, el ministro perfecto, el apóstol perfecto, el pastor perfecto, el obrero perfecto, encomendado por su Padre de una manera directa y nítida y clara, ¿sí? Y entiende que los primeros 30 años de su ministerio en la tierra tiene que vivirlos en su propia casa. Y dedica 30 años a estar con su mamá, con sus hermanos, a estar trabajando con sus propias manos, ¿sí? A ganarse incluso su propio pan, haciendo sus propios muebles, sus propias cosas, ¿cierto? Es muy altamente probable que incluso haya tenido que, digamos, responsabilizarse por el cuidado de su mamá y de sus hermanos, puesto que José parece ser que partió con el Señor cuando el Señor Jesús era todavía muy joven, y él tiene que tomar incluso la carga administrativa y de responsabilidad de su propia casa. Y entonces el Señor durante esos 30 años, ¿cierto?, vive una vida, digámoslo así, entre comillas, normal, ¿sí? Estando con su mamá, con sus hermanos, haciendo las cosas que tenía que hacer para la sociedad, estudiando, capacitándose, teniendo una profesión, teniendo una experiencia, ¿sí? Probablemente dándose algunas ampollitas allá en el taller de su papá, lijando las puertas o clavando alguna puntilla o cosas tan, digámoslo así, que uno podría pensar, ¿el Señor Jesús vino aquí a la tierra a hacer esto? ¿Acaso es que esto es la gran obra que tiene que hacer el Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Por qué no suelta ese martillo? ¿Por qué no se va rápido? ¿Cuántas personas hay sedientas por escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta teología hay que esclarecer? ¿Cuántos misterios de Moisés que todavía no van a entender? ¿Cierto? Pero hermano, ¿usted no cree que el Señor Jesús es la persona más organizada, la más estructurada, la que entiende cómo son las prioridades aún en la obra de su Padre? Nuestro hermano Celciño decía al final una palabra: el Señor Jesús no era un procrastinador, digámoslo así, como nosotros. No, Él hacía las cosas todas en su medida, en su momento justo y en su manera adecuada, ¿cierto? Y 30 años, algunas personas determinan este tiempo como el tiempo, digámoslo así, de oculto del Señor Jesús. Yo creo que tal vez fue el tiempo más bien por el contrario, donde el Señor Jesús estuvo más expuesto, más abierto, más que mayor, digámoslo así, vitalidad tuvo ahí en su propio recinto, ¿cierto? A veces pienso, mis hermanos, supongamos, solamente imagínense este cuadro, a veces pienso, por ejemplo, en la familia del Señor Jesús, en sus hermanos, que incluso algunos fueron autores de algunas de las epístolas del Nuevo Testamento y que vivieron con Él. Incluso a veces pienso en su misma mamá, en María, ¿cierto? Ellos mismos, a veces como que, por lo que deja ver la Escritura, a veces tenían cosas como que comprendían, otras las comprendían a medias, otras no las comprendían ni siquiera un poco bien. Era como todo un misterio esa relación de ellos ahí con el Señor Jesús, ¿sí? Usted alcanza a ver algunos versículos ahí, ¿no? Yo sé que los hermanos recuerdan todos algunos pasajes que dice, sí, a veces como que los hermanos no le creían, pero otras veces de pronto aparecía María orando con los apóstoles y aparecía entre las mujeres que servían al Señor. Era ahí como para ellos una cosa toda extraña. Pero cuando el Señor Jesús va a la cruz, cuando el Señor Jesús es sepultado, muere, resucita, ¿cierto? Imagínese lo que sería la revelación para estos sus hermanos, los que vivieron con Él, entender con quién habían vivido durante esos 30 años. ¿Sí me hago entender? Y ¿sabe qué, hermanos? Para mí yo creo que ese gran, digámoslo así, revelación de quién era el Señor Jesús, y que ellos hubieran tenido la experiencia de decir, y siendo Él quien era, vivió con nosotros 30 años, día a día, trabajando para nosotros, para llevarnos el pan a la mesa, siendo Él el Cordero de Dios y nosotros no lo veíamos bien. Cuando intentó decirnos algunas cosas más,
lo señalamos, le pusimos incluso reglas, ¿cierto? No sé cómo hubiera sido todo esto. Pero hermanos, ¿no le parece a usted que eso demuestra el gran amor que había en el Señor para con los suyos? 30 años sabiendo lo que tenía que hacer. Primero lo primero. 30 años. ¿A usted le parece que esos primeros 30 años del Señor Jesús no fueron vitales para transferir su vida a estos, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? La primera obra que Él quería hacer era tener ese contacto, ese juntamente con, Él vino a hacer esto realidad. Porque, hermanos, la vida de Dios es una vida diaria, ¿sabe? A veces cuando leemos algunos versículos nos imaginamos solamente como la parte espiritual, vida juntamente con Cristo, ¿no? A mí también me pasa. A veces, ¿qué es la vida con Cristo? Y a veces podríamos decir la oración, los ayunos, la meditación, los campamentos. Pues claro que todo eso hace gran parte de todo esto. Pero ¿sabe qué, hermanos? La vida con Cristo también es todos los días con los nuestros, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros jefes, en nuestros trabajos. ¿Sí? ¿No le parece que ahí está Dios transfiriendo la vida de Cristo? De hecho, yo no sé si a ustedes les haya pasado a algunos, que incluso a veces, aún en la misma oficina, sin ni siquiera hablar el primer versículo, inmediatamente uno detecta y uno dice, esta persona que trabaja en el área tal y tal, ese debe ser cristiano. ¿Cierto? Ese debe ser cristiano. O en el vecindario. Oiga, ¿a usted no le parece que el señor que tiene la tiendita en la esquina de la cuadra tal, cierto que él es cristiano? Oiga, sí. ¿Pero por qué? No, pues nunca me ha predicado. No tiene ningún versículo en la pared. Pero hay algo ahí, ¿sí? Ese contacto con Él, esa cercanía, se percibe una vida diferente, ¿sí? Y esos 30 años del Señor Jesús con su familia, mis hermanos, tal vez es el tesoro más especial que Él haya podido dejarnos aquí en la tierra para nosotros. Hasta aquí Él en principio no ha predicado la primera vez. Hasta aquí en principio no ha hecho el primer milagro. Hasta aquí en principio todavía no ha revelado ninguna gran profecía, ni todavía ha tenido ninguna discusión, digámoslo así, doctrinal o teológica con nadie, ¿cierto? Es más, probablemente incluso sus propios más cercanos todavía no le entienden bien a Él ni siquiera qué hace. Es un hombre tan normal, tan corriente, ¿cierto? Pero empieza a suceder esto, dice ahí, volvamos ahí. Maestro, porque a veces nosotros, esta capa es para nosotros, es muy importante. Queremos estar de maestro en maestro, ¿cierto? Estos eran acostumbrados a escuchar una doctrina muy disruptiva para su tiempo. El que escuchaba a Juan el Bautista en ese tiempo era porque quería escuchar cosas nuevas, porque era algo, digámoslo así, suficientemente contrastante contra lo que era, digámoslo así, el ambiente, entre comillas, espiritual o más bien religioso de la época. Juan era todo extraño, tenía una vida rara, distinta, aunque él tenía una sangre sacerdotal y él, en lugar de andar con vestiduras y probablemente ministrando en el templo, porque él tenía ese derecho porque su papá era sacerdote, ¿cierto? Pero estos hombres que le seguían eran como personas que decían, sí, esto realmente es como lo más novedoso, doctrinalmente nadie había dicho esto, ¿cierto? Y empieza, hermano, la vida a llenarse de tantas líneas interpretativas, de tantos conceptos novedosos, de tantas contradicciones unas con las otras, pero eso atrae nuestro pensamiento, ¿sí? A veces creemos que la vida, digámoslo así, de Dios es eso, es una vida intelectual de conocimientos y de conceptos, y creemos que por estar siguiendo ciertas líneas, ciertas interpretaciones, ciertos argumentos o ciertos pesos, eso como que nos hace entender que estamos teniendo una vida, digámoslo así, con el Señor. No, hermanos. Miren lo que empieza a pasar aquí, que era un poco lo que pasa a estos dos hombres. Maestro, ¿sí? Maestro,
es alguien que probablemente puede llegar a enseñarnos algo todavía que otra vez estimule más nuestro conocimiento. Pero lo que sale así, digamos como medio espontáneamente, podríamos llegar a decir es: ¿dónde moras? ¿Sí? Y es: ¿dónde vives? ¿Y tú qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Cierto? ¿Tienes hermanos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde están? No sé, ¿tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿De dónde eres? ¿Y esas carpinterías que haces? ¿Quién te enseñó lo de la madera? ¿Cierto? Eso era lo que inspiraba, o lo que inspiró al menos a estos dos hombres cuando se encontraron frente a frente al Señor y querían correr frente al Maestro, y el Señor les dice: ¿alguna pregunta? ¿Hay algo en el corazón? Si uno pudiera, de pronto a veces lo que nos pasa a nosotros, cuando a veces incluso queremos tener como una cierta cercanía con el Señor de una manera, uno dice: no, y me voy a concentrar estos días en tantas oraciones porque voy a buscar. Pero al final, cuando estás frente al Señor, es como si el Señor desarmara toda intención que Él mismo no está persiguiendo en el corazón de estas personas. ¿Sí? ¿Qué buscan de mí? ¿Hay alguna pregunta por ahí que estén como enredados con alguna cosa ahí con los, no sé, con los fariseos, con los escribas, o el mismo Juan el Bautista? Al final esos hombres dicen bueno, ¿dónde moras? ¿Sí? ¿Y qué hace el Señor Jesús? Y les dijo: ven y ved. Así de sencillo. O sea, el Señor los llevó ¿a dónde? A donde Él vivía. Sin ninguna precaución, sin ningún preámbulo, ¿no? Les abrió las puertas de su casa y dijo: vengan y miren quién soy yo. Vengan y miren cuál es mi vida. Incluso vengan y miren mi casa. Es más, vamos de una vez a mi casa y allá miran lo que tengo, allá miran si soy una persona ordenada, si soy una persona desordenada, ya miro cómo está mi casa, ¿cierto? Qué tremendo es la manera tan simple como el Señor veía estas cosas tan, digámoslo así, espectaculares que estaban ocurriendo en la historia divina. ¿Sí? Vamos a la casa y vemos, ¿no? ¿Y cómo sería esa espontaneidad de encontrarse así con el Señor? Y el Señor lo llevó a su casa, o sea que el Señor tenía una casa, ¿no? Ven y ved. ¿Y qué hicieron? Pues fueron. Mire, hermanos, hay algo aquí muy misterioso, ¿no? Porque si usted se imagina esta escena, usted capta aquí algo especial que hay en el Señor. ¿Sí? Uno podría decir: ¿hasta aquí el Señor ha predicado algo? Para estos dos, me refiero específicamente a estos dos. Teológicamente les ha dicho algo, les ha puesto, digámoslo así, alguna pregunta, digámoslo así, misteriosa para poder acercarse a Él. Él hubiera podido decir aquí, ¿no? El Señor Jesús hubiera podido decir: no, pero espere, ¿ustedes de qué línea vienen, digamos, en cuanto a la enseñanza de Hillel, de Shammai? Más o menos cuéntenme un poquito cuál es el trasfondo que ustedes tienen, porque ustedes no saben quién soy yo, ¿sí? Y yo soy el Cordero de Dios, pero para yo llevarlos a mi casa, ustedes necesitan entender un poquito ciertas cosas, ¿no? ¿Cierto? No fue así. No fue así. Entonces, si aquí usted puede hacer una lista, yo he intentado hacerla a veces, y salen como 10 cosas que el Señor Jesús ya nos ha enseñado aquí a estos dos hombres, prácticamente sin abrir su boca. El Señor es una persona humilde, lo veíamos esta mañana en lo que compartía nuestro hermano, ¿sí o no? ¿Usted no le parece que para hacer esto con dos prácticamente desconocidos, dos personas que andan ahí como con su primo y en unas cosas raras? Pero mire la humildad del Señor, la sencillez del Señor, la bondad del Señor, el compañerismo del Señor, ¿cierto? El Señor no era como tan precavido, digamos, con las personas, ¿cierto? ¿No le parece? No era tan prejuiciado, ¿sí? Estos
seguro que estos no tienen claro lo del dispensacionalismo y lo de los dones y de lo que estoy seguro porque andan con Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, antes de que ustedes vayan a mi casa, vamos a poner aquí unos temas bien claritos porque ustedes van a entrar a conocer a una persona muy... No, mis hermanos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día. Yo creo que el Señor Jesús era una persona muy agradable, hermano, para que uno, conociéndolo de primera vez, uno se quiera quedar sentado con él hablando todo el resto del día. ¿No le parece? ¿No le ha pasado así a usted con algunas personas? Que cuando uno las encuentra, uno dice, no, pero espere, ay, ¿qué horas son? Se fue el tiempo, ¿no? Pero no puede quedarse un poquito más, ven, ¿cierto? Hay algo ahí en ese hombre misterioso. Nos habló fue de las puertas, del marco y cómo él había aprendido el trabajo de la carpintería y, ¿cierto? Mire lo que dice acá, dice, se quedaron aquel día porque era como la hora 10:00. Mire el Señor tan amoroso, tan bondadoso, tan sincero. No sé incluso si, bueno, pues, no, ¿cómo se van a ir? Ya está tarde, quedémonos aquí. No sé cómo se distribuyeron las camas, seguro él tuvo que cederle su cama a alguno, acomodaron alguna mesa, algún sofá. Ay, ¿este sofá también lo hiciste tú? Sí, claro, me tocó hacerlo porque para la casa y tal y tal. Mi hermano, ese es el Señor Jesús. Esa es la vida de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que tocó el corazón de estos hombres? Eso. Este hombre tiene una vida diferente. Este hombre hace las cosas de una manera diferente. Su corazón es diferente, su carácter es diferente, su vida es diferente. Hasta su casa llega a ser diferente. ¿No le parece a usted? Que el sello del cristianismo a veces no se refleja donde tiene que reflejarse. Hasta en la misma casa, ¿cierto? ¿Qué tal que el Señor hubiera sido, digamos, una persona, digamos, muy descuidada con su casa? ¿Cree que con confianza hubiera podido decirles a estos dos que se encuentran en la casa, no, vamos y vemos, ¿cierto? No. Eso nos demuestra incluso hasta el orden en el que tenemos nuestras casas, mis hermanos. Eso es parte de la vida de Cristo. Es parte de la vida del Señor. A veces he entrado en algunos lugares, digamos, como... No, claramente no en la iglesia, ni mucho menos, donde tienen un tremendo atril con una tremenda Biblia gruesísima, que llega a tener su cosa buena, digamos, tremendas esculturas y demás, ¿cierto? Pero cuando usted hace así, mugre por acá, desorden por aquí, toda la cosa desordenada, no hay, ¿sí me explico? O sea, no refleja un lugar donde usted quiera estar, donde usted quiera permanecer. Por el contrario, la casa del Señor era algo agradable, era algo donde a usted le gustaba sentarse con Él, a charlar, a estar ahí, a estar con el Señor. ¿No le parece? Yo a veces pienso que es un poco lo que uno experimenta cuando uno está en la casa de los hermanos, ¿cierto? Que sin ser nuestras casas encuentra uno como un cierto grado de confort, de comodidad, de familiaridad, de espontaneidad, ¿cierto? Y en esas salas, cuánto hemos compartido, reído, comido juntos, seguro también llorado, secando las lágrimas, abrazándonos, pidiéndonos consejo. Esa es la casa del Señor y esa es su vida demostrándose a estos hombres. El asunto está aquí, para ir terminando por esta primera parte, dice, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, y esa es la vida. Empieza el Señor a desarrollar juntamente. Hermanos, juntamente es una consecuencia de ver la vida del Señor Jesús. Estos hombres se quedaron ahí, no porque el Señor vino y les dijo una doctrina, dijo, bueno, a partir de ahora el que no entienda lo que es el candelero, el que no entienda los 12 principios o los 4 aspectos, ese no era la razón por la cual el Señor, digámoslo así, ataba a las personas a Él. No era eso. Eso sucedía de manera espontánea. Había personas que incluso estaban con Él, que no creían en Él, pero querían estar cerca de Él. Qué curioso eso, ¿no? Pero usted no cree, ¿por qué no se va? No, es que quiero estar aquí donde está el Señor. Pero para usted no es el Señor. No importa, pero es que estar ahí transmite algo especial. Aunque yo no crea que Él es el Cristo, diría Judas, pero en todo caso, déjenme estar también ahí donde está el Señor. Es extraño eso.
¿Sí me va a entender? Es extraño ese impacto que tiene la vida de Dios, la vida del Señor en la tierra, juntando a personas que, aunque tenían algunas intenciones distintas, terminan apreciando su propia vida. Entonces mire lo que sucede aquí, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Seguido, ese es juntamente con. Aquí empieza el Señor a transferir su vida a unos pocos. Ya lo había hecho 30 años con su familia, ahora aquí está empezando a tener comunión con estos hombres. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cierto? Y esto es un poco, como decíamos, la primera vez, hermanos, que se menciona, digámoslo así, de cierta manera en el Evangelio de Juan, eso que Pablo está escribiendo varios años después. Mire lo que sucede. El Cristo. ¿Qué era el Cristo? ¿Por qué estos hombres llegaron a entender con una tarde y una noche que pasaron con Jesús? ¿Por qué llegaron a decir? No nos cabe duda, ese hombre con el que nos encontramos ayer, casi de medio casualidad, ese Pedro, ese es el Cristo, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Pero, venga, eso es una gran sentencia, incluso para el momento político y religioso. Casi que eso era meterse en líos judiciales y legales, ir a señalar como tan fácil: Jesús, ¿se acuerda el que hizo las camas y el que nos instaló la ventana? Ese es el Cristo, ¿cierto? ¿Y de dónde sacan ustedes esa idea? No, muy fácil. Nos encontramos con él en la calle, nos dijo que en qué andábamos, que qué queríamos, que queríamos saber dónde vivía. Y pasamos una tarde de él hablando con él, contándonos seguramente parte de lo que ha hecho estos 30 años en su casa, contándonos de las cosas que seguramente espontáneamente una persona habla cuando se encuentra con algunos. ¿De qué? De su propia vida, de su propia experiencia. No tenía un milagro todavía para contarles, no tenía una gran predicación todavía que mostrarles. No tenía una grande multitud de discípulos para señalarle a estos hombres, para Andrés y a Juan decirle: yo soy el Cristo porque mire esto que les voy a presentar aquí, mire esto que hice, este milagro que hice allí. No, él no quería, esa no es la vida de la manera como Dios la quiere transmitir. Claramente van a venir las enseñanzas, van a venir la doctrina, va a venir la verdad, incluso los enfrentamientos, la escatología, la apologética, todo eso va a venir. Pero por ahí no es el inicio de la vida del Señor. El inicio de la vida del Señor es compartiendo pan en la misma mesa. ¿O usted cree que el Señor no les ofreció unas oncecitas ese día a Andrés y a Juan ahí en esa primera, digámoslo así, comunión que tuvieron esa tarde? Ahora que menciono esto, hay un pasaje que siempre me ha parecido un poco, digamos, tiene una particularidad, ¿cierto? Y es que cuando el Señor va, ¿se acuerdan, mis hermanos, esa escena del camino de Emaús? ¿Sí? ¿Recuerdan, mis hermanos, esa escena que iba con Cleofas, creo que es uno de los dos que van ahí? No son de los 12 apóstoles, pero sucede algo raro, y es, ellos hablan con él, etcétera, y ellos tienen este mismo gesto que tuvo el Señor desde el principio: oiga, no se vayan, ya está muy tarde, quédense en la casa, duerman aquí, ¿sí? Y comamos algo juntos, es tarde, es la noche, estamos hablando, estamos teniendo comunión, hay algo especial que nos une en esa comunión, ese juntamente con, es algo tan delicioso, tan rico, tan de experiencia para todas las fases de la vida. No quiero decir que cuando estamos juntamente solamente sea para reír, vamos a estar juntos también seguramente para llorar cuando necesitamos llorar. Pero ahí está el Señor, se quedan esa noche, y estos dos hombres que iban camino de Emaús, estando con él, sentían como cosas raras, ¿cierto? Porque para ellos el Señor no estaba, pero este hombre era raro. Entonces, cuando él se va a ir, hacen lo mismo que hizo el Señor con ellos, les dice: no se vaya, quédese.
ya está muy tarde. Eso demuestra quién había formado, digámoslo así, como esa manera, digámoslo así, esa etiqueta de ser. Porque les digo una cosa, mis hermanos, estudiando la historia judía de esas épocas, esas no eran costumbres normales, mucho menos en las casas de los judíos, ¿sí? O sea, no era algo normal que usted llegara a una casa y esa noche se quedara a dormir con ellos y le abrieran la puerta de manera tan, digámoslo así, como tan amplia. No, eso era muy extraño para la cultura de esa época. ¿Sí me hago entender? De hecho, trasladémoslo al día de hoy. ¿Con qué tanta confianza usted puede traer a un desconocido que lo conoce apenas unas horas y lo lleva a su casa, le prepara una cena, le hace un cuarto y le dice que se quede a dormir, y de ahí en adelante incluso llegan a ser cercanos amigos? Eso no es algo común, es algo más bien extraordinario. El asunto está en que estos dos de Emaús terminan convenciendo a este hombre que no se vaya, que se quede esa noche porque ya es tarde, ¿sí? Y sucede algo extraño. Dice que ellos reconocieron que era el Señor Jesús. ¿En qué momento? Cuando participó el pan, cuando partió el pan. Yo no digo que no tenga algo, digámoslo así, de mística espiritual, como esa revelación. Seguramente que sí. Pero probablemente también tiene que ver con ese gesto, digámoslo así, que era como espontáneo del Señor Jesús. ¿Sí me va a entender? ¿No le pasa, hermanos, que ustedes ciertas acciones en medio de la iglesia o en medio de la familia es alguien como que quien ya sabemos que hace lo que hace y cómo lo hace, por decir alguna cosa, ¿cierto? Que como que es la costumbre siempre de él es esto, no sé, ¿cierto? Alguien preparará algún plato muy especial y sabemos que cuando haya ese plato en la casa, es que está mi mamá que le gusta hacer este plato. ¿No le parece? Es un poco como dejar ver esas costumbres que eran normales en el Señor Jesús en su humanidad, ¿sí? Es como si tal vez ellos hubieran dicho: nadie parte el pan de esta manera tan especial. Ahí nos dimos cuenta que era el Señor Jesús, ¿no? Entonces, mis hermanos, qué precioso cómo el Señor Jesús empieza a transferirnos su vida, ¿cierto? Y esta es la primera vez que alguien detecta explícitamente, queda aquí registrado, dice: ese Jesús que vimos, ese es el Cristo, ese es el Cristo. Y empezamos a ver su vida, por cómo nos trató, por lo que nos dijo ese día, por lo que nos enseñó, por la manera como lo hizo. Y entonces ahí empezaba como esa primera parte, apenas empezamos la historia. Él nos dio vida. ¿De qué manera? ¿Qué manera es la que Él va a empezar a mostrarnos su vida? Juntamente, es cercanamente, experimentalmente, cotidianamente, juntamente con Cristo. Ahí, hermanos, empieza a desarrollarse esta primera aproximación del Señor, del Cristo. Fue la primera vez que fue identificado por dos hombres aquí en la tierra, producto de haber pasado con Él un poco tiempo de su vida, viéndolo a Él cercano. No sabemos qué hablamos. De hecho, el pasaje hace énfasis de Juan más que en lo que se habló, en lo que se hizo, en lo que se proyectó, en la experiencia que tuvieron ellos. Normal. A la luz de los hombres podría ser una escena muy cotidiana, muy normal, muy corriente. A la luz de los ojos de Dios, era la primera vez que dos hombres humanos, creados con Dios con el propósito eterno de que contuvieran la vida de su Hijo morando en ellos, la llegaron a apreciar y lo llegaron a identificar a Él. Amén. Démosle gracias al Señor hasta ahí. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por este gran propósito con el que tú nos has acercado a ti, Señor. Que podamos verte, que podamos tocarte, que podamos estar cerca de ti, Señor. Tanto, Señor, te necesitamos cada día de nuestra vida, en cada una de nuestras circunstancias, de nuestras etapas, de nuestros procesos. Necesitamos estar tan cerca de ti, Señor, porque ciertamente tú eres la paz, el gozo, el amor, la humildad, la paciencia, Señor, expresada, Señor, cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a estar cerca de ti, ayúdanos a apreciarte
en lo sencillo, en lo simple, Señor, y en lo profundo y lo complejo, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos para ver la vida que tú tienes para nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo. Amén, Señor, y amén.